Gary, ¿es cierto que tus huesos están allí? Tomás, sí, pero eso no soy yo, de modo que no les des mucha importancia. Lo importante son las enseñanzas. Gary, bien, hablando de enseñanzas, ¿puedes darme un ejemplo de cómo J enseñaba las mismas cosas hace 2000 años que ahora a través de la voz de un curso de milagros? Tomás, claro. Mira la respuesta que dio en el Nuevo Testamento a los rabinos más ancianos que le preguntaron, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Yo estaba allí en aquel momento. Su respuesta fue increíble. Ignoró las creencias de los ancianos rabinos y sus escrituras. Ni siquiera reconoció la ley de Moisés. En lugar de eso, les dio 2 nuevos mandamientos, pensados para reemplazar a los antiguos. Gary los tenía grandes. Tomás tenía la verdad. Dijo, de estos 2 mandamientos cuelgan toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y añadió, y al prójimo como a ti mismo. Gary, esto me recuerda a algo. Thomas Jefferson publicó su propia edición de la Biblia, ahora llamada la Biblia de Jefferson, de la que Arten y Pursa me hablaron hace mucho tiempo. Entonces no era fácil de conseguir, pero ahora sí. En su edición, Jefferson también ignoró por completo el Antiguo Testamento, incluso la ley de Moisés. Las partes que rescató tienen que ver con cómo mirar el mundo y la vida. Es exactamente lo mismo que hizo J en su respuesta a los rabinos. Tomás, muy interesante, ¿no te parece? A J le importaba la vida, la verdadera vida, que es el amor de Dios. Esa vida está viva, por eso también dijo a los maestros, Dios no es el Dios de los muertos, sino el de los vivos. No hay verdadera vida excepto en Dios, Gary. Esa vida que experimentarás para siempre en el cielo cuando alcances la iluminación es la vida eterna, que no tiene opuesto. A veces puedes experimentar la verdadera vida, incluso mientras aparentas estar aquí en un cuerpo, pero al final volverás a la vida sobre una base permanente por medio del verdadero perdón, que te permite deshacer el ego y regresar a tu hogar en Dios. Cualquier espiritualidad que no te enseñe a hacerlo te llevará mucho tiempo. Si deshaces el ego, sabrás que el aparente opuesto de la vida es la muerte, pero que ésta solo es una creencia que se despliega en las ilusiones. El Evangelio de Tomás no es sino una muestra de algunas de las cosas dichas por J que anoté. Ya sabes que la versión que se descubrió en Nag Hammadi no era la original. Se le fueron añadiendo cosas a lo largo de 300 años. Por eso Pursa dio la versión correcta del Evangelio en tu segundo libro. En ella elimina 44 dichos corruptos, además de corregir algunas otras citas e incluso une un par de ellas. La versión de Pursa tiene mucho más sentido que la de Nag Hammadi, porque es consistente, no como esta segunda que se contradice abiertamente en algunas ocasiones. En la versión consistente puedes comprobar que las enseñanzas no han cambiado. Oyes la voz de un curso de milagros tal como se enseñó en nuestra cultura hace 2000 años. La mayor parte de lo que anoté sobre las enseñanzas de J fue destruido por la Iglesia, pero en los otros evangelios figuran muchas de las cosas que J dijo. Cuando aprendes el curso, puedes distinguir por ti mismo cuáles son suyas y cuáles no. Cuanto más tengas al Espíritu en mente, mejor distinguirás lo que viene del Espíritu de lo que proviene del ego. Quiero contarte
las dos mayores lecciones de perdón que aprendí en aquella vida. La mayoría de las vidas tienen un par de experiencias duras. Incluso cuando aprendes que no hay grados de dificultad en los milagros, siguen siendo duras. Las personas no deberían pretender que son inmunes a sus sentimientos. Experimenta tus sentimientos y practica el perdón. Con el tiempo, el sentimiento será de paz. Una de las lecciones más duras se produjo cuando me enamoré de una mujer preciosa e inteligente llamada Isa. Éramos perfectos el uno para el otro a nivel de la forma, excepto por una cosa. Ella era árabe. Una relación entre un judío y una árabe en aquel tiempo y lugar, en aquella cultura, era tabú. Me casé con ella de todos modos. Estar con ella era una alegría. Era una excelente danzarina del vientre y solía seducirme con ello. En parte aún te gusta ese tipo de danza porque la recuerdas de aquella vida. Tenía sentido del humor, que es un excelente indicador del avance espiritual. Ella ya no tenía parientes cercanos vivos, de modo que nuestro matrimonio no era muy problemático por su parte, pero de mi lado era un inconveniente significativo. Yo había sido bien recibido en Nazaret, la ciudad de Jota, junto con Tadeo. Tadeo era mi mejor amigo. Los dos empezamos a seguir a Jota a la vez. Cuando Isa se presentó en mi vida, ella también accedió a las enseñanzas. Se hizo amiga de María, a la que yo ya conocía, y los 5 nos juntábamos de vez en cuando para divertirnos. Gracias a que pasamos mucho tiempo con Jota y María, pudimos escucharlos explicar las cosas más detenidamente. Empezamos a entender lo que ellos enseñaban a un nivel más profundo que la mayoría. Tadeo, Isa y yo nos sentíamos muy afortunados de tenernos mutuamente. Eran algo más que relaciones especiales. Cada uno entendía quiénes eran los otros. Jota y María tenían su relación especial. Eran normales y amaban sus respectivos cuerpos. Salían y se lo pasaban bien, pero al fin y al cabo sabían quién era realmente el otro. Gary, ¿quieres decir que en algún momento pasaban por alto el cuerpo y pensaban cada uno en el otro, no como parte de ello, sino como la totalidad de ello, inocentes por completo y exactamente lo mismo que Dios? Tomás, exactamente. Y así fue como entraron en contacto con su divinidad, al verla cada uno en el otro y en cada una de las personas con las que se encontraban. Tadeo, Isa y yo hicimos grandes progresos hacia el objetivo en esa vida, pero no llegamos al final. Como la comunidad nos había condenado al ostracismo por ser una pareja entre un judío y una árabe, a Isa y a mí no nos invitaban a ninguna boda. Esto era algo muy importante en la época. Las bodas eran eventos sociales muy significativos. La gente viajaba cientos de kilómetros para reunirse con familiares que no habían visto en años y en algunos casos conocer a nuevos miembros de su familia. Mis parientes no podían tolerar que Isa asistiera a sus bodas y dejaron de invitarme. De hecho, fui borrado de la comunidad y la mayor parte de mi familia me olvidó. Me dolió. Acabé perdonándolo después de la crucifixión. Pude ver cómo Jota seguía viviendo las enseñanzas a pesar de lo que le pasaba. Casi lo pude oír reírse de mi situación y decir, ¿y te sientes mal por eso? Una de las cosas que me hacía la vida más fácil cuando Jota estaba vivo era que nosotros 5, las 2 parejas y Tadeo, éramos íntimos y nos apoyábamos mucho unos a otros. Felipe y Esteban también eran amigos cercanos. Gracias a estas amistades, Isa y yo teníamos con quien hablar. Gary, ¿llegó Tadeo a casarse alguna vez? Tomás,
Dejaré que seas tú quien se lo pregunte. Pronto estará aquí. Gary. ¡Oh, Dios! Tomás. Te unirás a Dios cuando estés preparado, aunque en realidad ya estás allí. De hecho, nunca te fuiste. Otra lección de perdón para mí fue cuando Pedro y el hermano de J, Jaime, no lo entendieron. Siempre pensé que llegarían a entenderlo, pero no. Y nunca conocí a Saulo o San Pablo. Él vino después, cuando Jaime y Pedro habían empezado pequeñas iglesias por la zona, incluso un par en otros países. Al principio, Pedro y Jaime no se fiaban de Pablo, sobre todo porque no había conocido a Jota, pero cuando leyeron algunas de las hermosas e inspiradoras cartas que había escrito a las iglesias, cambiaron de opinión. Él agradaba a las masas, y a las iglesias les encantaba el tema del sufrimiento y el sacrificio. Además, a Jaime y a Pedro les gustaba la teología de Pablo, que al final constituyó la base del cristianismo, no las enseñanzas de Jota. Pablo era tan buen orador que se convirtió en su líder, la persona que los primeros cristianos y los posteriores tuvieron como referencia. Esto fue 300 años antes de que se estableciera la religión oficial. Constantino, su esposa y su consejo fueron quienes decidieron qué entraba en el canon y qué se quedaba fuera. Lo que quedó fuera fue destruido, por eso la mayoría de la gente ignora que fui muy prolífico. Pero no lo olvides, la historia solo es un cuento. No te preocupes por tu aspecto. Si te importa, lo haces real. ¿Por qué el aspecto es siempre lo importante? ¿Qué pasaría si el aspecto no se valorara? Vive tu propia experiencia, no la de otros. Y perdona a cualquiera que parezca que te trata de un modo injusto. Yo lo tuve que aprender por los desprecios de mis parientes a causa de Isa. Como una continuación de mí, tú tienes que acabar de aprenderlo de esas personas que han tratado de arruinarte. A nivel de la forma tienes razón. Te han jodido. Lo que el reverendo Larry dijo era verdad. Nota. Cuando cierto autor del curso, el instigador de los intentos de arruinarme, amenazó con boicotear en 2007 la conferencia de un curso de milagros en San Francisco si me permitían hablar, uno de los patrocinadores, el reverendo Larry Bedini, me dijo: Gary, lo que tratan de hacerte está mal. Tomás, entonces es cuando tienes que ser como J. Recuerda lo que dice en su enseñanza más reciente, que es lo mismo en cuanto al significado, si bien no siempre en cuanto a la forma, que lo que enseñó hace 2000 años. En su curso, J dice: cuídate de la tentación de percibirte a ti mismo como que se te está tratando injustamente. Desde este punto de vista, tratas de encontrar inocencia únicamente en ti y no en ellos, a expensas de la culpabilidad de otros. ¿Puedes acaso comprar la inocencia descargando la culpabilidad sobre otro? Un curso de milagros. En realidad, ellos son espíritu inocente, más allá del velo, pero si percibes que has sido tratado de un modo injusto, lo haces todo real, y se hace real en tu mente todo el sistema de pensamiento egotista de la culpa. El único modo de encontrar tu inocencia es entender que no es real y perdonar a los demás por lo que en realidad no han hecho. Como nunca ocurrió, son inocentes. Si piensas así, consigues la inocencia para ti. Nunca lo olvides, es el único camino de salida. Yo lo aprendí de mis familiares y de otros. Tú puedes aprender de los que proyectan su culpa inconsciente sobre ti. Sí, yo tuve otras lecciones que aprender y tú también, pero hice un progreso sustancial y tú también lo estás haciendo. Solo te queda una vida más. Gary, ¿sería posible para mí
perdonar tanto en esta vida que no tuviera que regresar y revisar esa última vida como Pursa? Tomás. Esa es una buena pregunta y demuestra que quieres ir a casa. Técnicamente podrías hacerlo. Dispones de libre albedrío para escoger el verdadero perdón del Espíritu Santo en lugar de la proyección de la culpa que el ego anhela en cualquier momento que lo desees. Pero el guión del Espíritu Santo de deshacer el ego pide que estés aquí una vez más. Recuerda, tú no vas a ser el único que parezca estar aquí. Serás una influencia positiva para algunas otras personas. Y eso, a su vez, las ayudará a practicar el perdón y a acelerar su viaje a casa. Todo está conectado. Gary. Bien, al menos conseguiré ser una chica guapa. Debe ser interesante. Tomás. Cualquier cosa que parezca ser, no la hagas real. Negarte a hacerla real te mantendrá en el buen camino. No hagas concesiones con respecto al curso. Has hecho un buen trabajo. Sigue así. La cristiandad puso palabras en boca de Jota. En el Nuevo Testamento, una de las últimas cosas que se le hace decir a Jota es: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jota nunca habría dicho eso. Si te remontas al Antiguo Testamento, al libro de los Salmos, justo al comienzo del Salmo 22 se lee: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es un buen ejemplo de cómo el autor de las Escrituras intentó, por un lado, que Jota pareciera ser el único hijo de Dios, y por el otro, tomar las antiguas enseñanzas y superponerlas a las de Jota, para construir un puente entre el judaísmo y la religión emergente. No lo compres. Después de la crucifixión, Tadeo, Isa y yo viajamos mucho juntos. Egipto, Siria, Grecia, Persia y finalmente India. Cuando recorríamos India, nos topamos con un señor de la guerra que decidió ejecutarme. No quería que la gente de nuestra parte del mundo, que para él era Occidente, fuera allí y extendiera sus ideas locas. Ahora bien, cuando te cortan la cabeza, si el verdugo conoce bien su trabajo, tiene una hoja bien afilada y te golpea en el cuello de la manera apropiada. Cuando la cabeza se separa, vives 1 minuto o 2. Puedes ver y pensar. ¿Qué crees que pensaba yo en aquel momento? Gary. No lo sé. ¿Cómo voy a salir de esta? Tomás. No. Pensaba en Jota. Él me había prometido, un par de años antes de la crucifixión, que estaría allí conmigo cuando llegara el tiempo de mi transición. Mantuvo su palabra. Caminó hasta mí y entonces abandoné mi cuerpo. Él me guió al lugar donde tenía que ir a continuación, al estado entre vidas y a lo largo de mi alegre camino. Jota estaría ahí por cualquiera. Lo único que tienes que hacer es pedirlo. Recuerda, Jota y el Espíritu Santo son uno y lo mismo, y el curso dice: el Espíritu Santo responderá de lleno a tu más leve invitación. No obstante, ser ejecutado fue mi mayor lección de perdón. En los últimos minutos antes de que ocurriera, supe que Isa, que estaba presente, no estaba preparada para ello. Se sentía consternada, pero quería verlo, y Tadeo, mi mejor amigo, le giró la cabeza en el momento justo para que ella no contemplara el momento fatídico. Gary, ese fue un buen movimiento. Recuerdo haber oído, de boca de alguien que la presenció, la historia de la muerte del primer marido de mi madre en un terrible accidente. Estaba en un edificio en construcción de su propiedad y había una bola de demolición que no funcionaba del todo bien.
Su camioneta estaba estacionada en el camino de la bola. A él le encantaba su camioneta y corrió hacia ella para apartarla, a fin de que no recibiera ningún daño. Justo entonces la bola de demolición se soltó. Arrancó la parte superior de la camioneta y su cabeza junto con ella. Posteriormente, en su funeral, sus padres, que se impusieron a la voluntad de mi madre, insistieron en mantener el ataúd abierto. Cuando mi madre fue a darle el último beso de despedida, su cabeza se desprendió. No hace falta añadir que quedó traumatizada. Tomás: por supuesto, esa es una especialidad del ego, siempre dispuesto a todo para que el cuerpo parezca real y tú, tu madre o cualquier otra persona reaccione ante lo que le ocurre. Hice un buen trabajo de perdonar mi muerte cuando ocurrió, considerando que fue un shock. Pensé que la ejecución era mi karma. En India tienen una buena manera de contemplar el karma. Si te ocurre a ti, es tu karma. Además de eso, me di cuenta después de que yo había ejecutado a ese señor de la guerra en otra vida onírica. Las personas cambian de papel. Por esta razón, lo mejor es perdonar a los que cometen alguna transgresión contra ti. Así se rompe el círculo vicioso del ego y te liberas de él. No llegué a perdonar por completo los desprecios de todos mis parientes, a Isa y a mí, en parte porque solo tenía 36 años cuando me mataron. Por eso tú, como una continuación de mí, aún tienes trabajo que hacer en esa área. La forma ha cambiado para ti. Ahora no es tu familia la que trata de herirte, sino algunos autores del curso. Lo que lo hace aún más ridículo, pero el significado es el mismo. Persevera, hermano, y acaba con ello. Ahora me voy a ir, pero quería darte un pequeño refuerzo con respecto a todo el tema del perdón. No es posible enfatizarlo demasiadas veces ni con demasiada frecuencia. La mayoría de la gente no lo conseguirá en esta vida, pero tú no tienes que ser como la mayoría. Te deseo que estés bien, amigo mío. Me reuniré contigo en el cielo. Entonces sabrás que nunca estuvimos separados. Nota: Tomás desapareció al momento, tal como Arten y Pursa hacían sus apariciones y desapariciones. En el mismo segundo, mis dos profesores estaban allí mismo, delante de mí una vez más. Gary: vaya, están estableciendo una especie de récord en cuanto a enredarme la cabeza. Quiero decir la mente. Arten: bien. ¿Has podido saborear cómo es estar con una de tus pasadas encarnaciones oníricas? ¿Por qué no darte la oportunidad de hablar con la persona que yo fui en aquel tiempo? Gary: Tomás me lo anticipó, pero no sabía que iba a ser hoy. Denme un descanso. Nota: Arten se transformó inmediatamente en otra persona. Al mismo tiempo, Pursa desapareció, y yo reconocí enseguida al hombre que estaba allí, en lugar de Arten, como otro de los sujetos que había visto en mis visiones. Tenía un poco de sobrepeso, barba y pelo largo negro. Llevaba puesta una túnica. Tenía el aspecto que recuerdo de las gentes de aquel tiempo y lugar. Tomás estaba vestido del mismo modo, pero apenas lo había notado, porque me había quedado hipnotizado por su rostro. Este nuevo visitante sonreía y parecía ligero y despreocupado, menos serio que Tomás. Tadeo: ¿te acuerdas de mí, amigo mío? Gary: claro, hace tiempo que no nos vemos. Entiendo que estás aquí para ayudarme en mi camino, como Tomás. Tadeo: así tengo algo que hacer en mi día libre. Tomás te ha descrito un par de sus pruebas más importantes, o lecciones, en tiempos de Jota. Yo haré lo mismo para que puedas tener una perspectiva de las cosas.
tal como te enseña la Nueva Escritura. Las pruebas por las que pasas no son más que lecciones que aún no has aprendido, que vuelven a presentarse de nuevo, a fin de que donde antes hiciste una lección errónea, puedas ahora hacer una mejor y escaparte así del dolor que te ocasionó lo que elegiste previamente. Un curso de milagros. Esto es aplicable no solo a tu vida actual, sino también de una vida a otra. Cari. Bien, me gusta enterarme de lo que no he aprendido. Tadeo. Yo acabé aprendiendo, y tú también aprenderás tus lecciones. Ya has aprendido la mayor parte. Como muchos estudiantes espirituales avanzados, hay una o dos de las grandes en las que aún tienes que mejorar tus lecciones. Gary. ¿Cuáles fueron tus grandes lecciones cuando eras discípulo y después de la crucifixión? Tadeo. En primer lugar, le has preguntado a Tomás si estaba casado. En realidad, yo era gay, y no me sentía culpable por ello. Era todo lo gay que se puede ser y me sentía orgulloso. Solo había un par de problemas. El primero, que era un rabino. De hecho, era un cantor. Y cantaba en el templo. Era bueno. Le gustaba a la gente y las mujeres hacían cola para casarse conmigo. Pero a mí el matrimonio no me interesaba. De modo que allí estaba, el rabino cantor, como ese personaje que era popular cuando tú eras niño, la monja cantarina. Y la gente esperaba que fuera un buen rabino, que me casara y me multiplicara. Era lo que hacían los rabinos, incluso J, excepto por lo de multiplicarse. Y ese no era el único problema. Como rabino, enseñaba las escrituras, las leyes de Dios. ¿Y cuál era una de las leyes? ¿Te acuerdas de esa pequeña gema del Levítico? Gary. Que se debía matar a todos los magos, adúlteros, mediums y homosexuales. Tadeo. Hermoso, ¿eh? Y aunque yo no tenía problemas con mi inclinación sexual, no deseaba estar muerto. Era una fobia mía. Esta fue una gran lección para mí. No fue fácil de perdonar que no bastara con que fuera bueno en lo que hacía y saber que si era descubierto, mi vida no solo se desquiciaría, sino que terminaría. Gary. Debió ser muy duro. Tomás me ha dicho que vosotros 5 erais amigos y os apoyabais mutuamente. Supongo que esa amistad te ayudó a superar los momentos difíciles. Tadeo. Absolutamente. Y una de las cosas que J me enseñó fue que aunque mis amigos no estuvieran presentes, nunca estaba solo. El Espíritu Santo siempre estaba conmigo. La mayoría de las personas piensan que están solas si no hay nadie más en la habitación, pero J me enseñó otra cosa. Y me enseñó a perdonar la causa, no el efecto. Esta es otra cosa que no se enfatiza con la frecuencia suficiente. No puedes perdonar a las personas por lo que han hecho. Eso es lo que el curso llama perdón para destruir. Perdonar de esa manera es una pérdida de tiempo. Sin embargo, aunque el 99% de los maestros del curso le dicen a la gente que perdone, no le enseñan el tipo de perdón que de verdad funciona. El que enseñan no deshace el ego, hace que lo que se perdona sea real. No tienen las agallas para decir que el mundo no es real, pero como el curso trata de enseñarles debido al modo en que funciona la mente, cuando haces real lo que perdonas, no te liberas a ti mismo. Le dices a tu propia mente inconsciente que eres culpable. Cualquiera que haga el curso y no entienda esto y lo viva, está perdiendo mucho tiempo, y lo mismo hacen quienes enseñan así. La otra gran lección que tuve que superar y perdonar fue ver cómo ejecutaban a mi mejor amigo, lo cual, como sabes, es asesinar legalmente. El señor de la guerra que lo ordenó me dijo que me volviera a mi casa, a mi tierra, y que contara a la gente lo que les ocurría a quienes iban a su país para enseñar nuestras perversas creencias. Me habría sentido mejor si me hubiera ejecutado a mí, pero Isa estaba allí, e hice lo que pude por
reconfortarla. 2 noches después de ser ejecutado, Tomás vino a Isa y en su sueño le habló. Ella me dijo que había sido tan real como cualquier otra cosa que antes hubiera experimentado. Pudo sentirlo y tocarlo. Tomás le dijo que estaba bien y que ella también lo estaría. Isa no volvió a ser la misma. Para ella, nada que yo hubiera podido decir o hacer habría sido tan reconfortante. Gary, chico, menuda aventura que tuvisteis. Es una gran historia, aunque sus aspectos metafísicos sean un poco extraños para algunos. Tadeo, la verdad es más extraña que la ficción. Gary, sí, ya lo he notado. Tadeo, de modo que antes de la crucifixión viajábamos con J. Isa solía acompañarnos. María estaba con nosotros la mayor parte del tiempo, aunque a veces se enseñaba por su cuenta. Ella tenía sus seguidores, sobre todo mujeres. A su manera, era tan buena como J. Después de la transición de J, se quedó en Nazaret durante un par de años. Luego se fue al sur de Francia, donde vivió su vida. No tuvo un hijo, como algunos creen. Enseñó a la gente y se convirtió en un ejemplo vivo de la iluminación, o como el curso la llama, de la salvación. J y María usaban metáforas para enseñar, y J hace lo mismo en el curso. Algunos enseñan que tanto lo que J enseñó hace 2000 años como todo lo que dice en el curso debe tomarse de forma literal. Eso es totalmente absurdo. De lo que dice J, la verdad no dual debe tomarse literalmente, pero lo demás son metáforas. Si lo entiendes así, ahora o hace 2000 años, J tiene sentido. Su curso tiene sentido hasta el final. Y también las palabras que pronunció hace 2000 años y que han sobrevivido. Si no entiendes esto, el curso parece contradecirse. Hay personas que han renunciado a él porque creían que contenía contradicciones, cuando no es así. Esta es una de las múltiples razones por las que es importante que los maestros sepan de lo que están hablando. Gary, supongo que en aquellos días los que venían a escuchar a J cuidaban de vosotros. ¿Les daban abrigo y comida a lo largo del camino? Tadeo, casi siempre. La reputación de J lo precedía, pero a veces pasábamos hambre. Gary, ¿aceptaba J dinero? Tadeo, sí, trabajaba por las propinas. Gary, ¿en serio? Tadeo, no te tomes nada de esto en serio. Tienes un sentido del humor que merece la pena conservar. A propósito, no te he hablado de la ansiedad que sentía. Oirás sobre eso más adelante. Voy a dar un pequeño paseo no espacial, pero antes he querido aparecerme a ti y darte ánimos. Sigue con el buen trabajo que estás haciendo. Nos vemos. Nota. Tadeo desapareció sin ceremonias y mis 2 viejos amigos volvieron. Arten sentado justo donde había estado Tadeo y Pursa a su lado. Arten. De modo que ese es quien yo era hace 2000 años. Gary, vaya viaje. Me hacen viajar mucho últimamente. Pursa. Sí, y como has recibido las visitas de tu amigo Tadeo y la tuya propia como Tomás, vamos a contarte un pequeño secreto relacionado con aquel tiempo y lugar. Gary, si me lo contáis, no será secreto por mucho tiempo. Pursa, eso está bien. ¿Te acuerdas de la última visita de la primera serie? Te dijimos que Arten y Pursa no eran nuestros verdaderos nombres, que usábamos nombres ficticios para impedir que la gente tratara de localizarnos en el futuro. Gary, claro que lo recuerdo. Pursa. Bien, hace 2000 años, Arten y Pursa eran los nombres
de dos amigos nuestros que solo veíamos muy ocasionalmente cuando viajábamos a Persia. Vivían en un oasis en el que nos deteníamos de camino. También eran amigos de Jota. Ellos lo conocieron en los primeros días, incluso antes que yo. Gary: bien, vuestros nombres no han sido escogidos al azar. Fueron personas reales, o al menos tan reales como cualquier otra. Y fueron vuestros amigos. Les dedicáis un tributo al usar sus nombres. Pursa: sí, eran buenas personas. Por supuesto, en aquellos tiempos también teníamos la dualidad. Los bandidos podían robarte y asesinarte, pero también podía acogerte un extraño y convertirse en tu amigo. Así es el mundo dualista. Gary: me estoy cansando de la dualidad. Es una pesadez. Arten: ¿por eso bebes? Gary: eso creo. No siento que este sea mi lugar. Arten: no lo sientes, pero también sabes que hay mejores maneras de escapar de aquí. Simplemente algo en lo que pensar. No vamos a sermonearte ni a juzgarte, pero en la ilusión del tiempo no te estás haciendo más joven. Esta es una de las razones por las que te hemos hablado de la salud. Gary: entiendo. Benjamin Franklin dijo que la salud es la primera riqueza. Después de haber visto por lo que pasaron mis padres, lo creo. Voy a empezar a cuidarme más, lo prometo. Arten: muy bien. Es una decisión tuya, no nuestra, y tus acciones se derivarán de tus decisiones. Pursa: otra cosa que te ayudaría sería dejar de preocuparte por lo que piense la gente. No olvides lo que dijo Jota. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y la razón por la que no sabían lo que hacían era que proyectaban su culpa inconsciente sobre él. Pero no lo sabían, creían tener razón. Por supuesto, en realidad eran dementes. Gary: en realidad no estaban ahí. Pursa: ¿ves? Ya lo estás entendiendo. Tú hiciste sus imágenes, pero ellos no están allí. Como enseña el curso, ellos forman parte del mundo que tú fabricaste como realidad sustitutiva. Tú que crees que Dios es miedo, tan solo llevaste a cabo una sustitución. Esta ha adoptado muchas formas porque fue la sustitución de la verdad por la ilusión, la de la plenitud por la fragmentación. Dicha sustitución, a su vez, ha sido tan desmenuzada y subdividida, y dividida de nuevo una y otra vez, que ahora resulta casi imposible percibir que una vez fue una sola y que todavía sigue siendo lo que siempre fue. Ese único error que llevó a la verdad, a la ilusión, a lo infinito, a lo temporal y a la vida, a la muerte, fue el único que jamás cometiste. Todo tu mundo se basa en él, todo lo que ves lo refleja, y todas las relaciones especiales que jamás entablaste proceden de él. Un curso de milagros. Ahora conoces el camino de salida, Gary. Usa la mente para elegir entre el cuerpo y el espíritu. Aquel que te acostumbres a escoger es el que se volverá real para ti. Como dice J, la mente es el principio activo del espíritu. Arten: tú no estás aquí, colega, y a partir de ahora lo vas a experimentar todavía más. Te lo mereces. Tu perdón te ha servido bien y continuará haciéndolo. Te veremos la próxima vez. Hasta entonces, recuerda estas palabras del curso y no olvides que tu salvación es segura. El perdón es la llave de la felicidad. Despertaré del sueño de que soy mortal, falible y lleno de pecado, y sabré que soy el perfecto Hijo de Dios.
Capítulo 6. Las lecciones de Gary. De la misma manera en que solo te condenas a ti mismo, de igual modo, solo te perdonas a ti mismo. Un curso de milagros. En junio de 2007, tanto Karen como yo habíamos tomado decisiones. Sabíamos que era el momento de seguir caminos distintos. Cada uno de nosotros contrató a un abogado y empezó el proceso de divorcio. Fue una época dura para ambos. Habíamos estado juntos 26 años, 25 de ellos casados. Lo habíamos intentado. 20 años antes, en agosto de 1987, yo había tomado otra decisión. Se celebró la convergencia armónica, un momento en el que los planetas de nuestro sistema solar se alinearon. Millones de personas de todo el mundo acudimos a nuestros círculos de verdad y declaramos cuáles eran nuestras creencias e intenciones. Después de eso, muchas vidas empezaron a cambiar de dirección. Todo estaba conectado, como debe ser. En cuanto a mí, después de 8 años de tocar con mi banda, Hush, sobre todo en la zona de Boston y a veces por Nueva Inglaterra, decidí que quería un cambio de vida. Aunque las poblaciones de Beverly en Massachusetts y Poland Spring en Maine están a solo 2 horas y media de distancia en coche, son mundos diferentes. La zona de Beverly Salem es un barrio de Boston densamente poblado. Si lo deseas, allí resulta fácil vivir aceleradamente. Puedes llegar al centro de Boston en 40 minutos. Debo haber ido a Fenway Park cientos de veces. También acostumbraba a ir de fiesta por los clubes nocturnos de Kenmore Square si el partido acababa con la antelación suficiente y para favorecer mi vida espiritual. Frecuenté el centro East de Newbury Street durante años. Poland Spring es una pequeña ciudad situada a unos 45 minutos al norte de Portland y a 45 minutos al sur de Augusta, la capital del estado. Se extiende en un área de varios kilómetros y es un lugar muy tranquilo y sosegado. En las calles no hay aceras ni iluminación. En invierno, la temperatura suele ser unos 6 grados más baja que en Boston y unos 12 grados más baja que en la ciudad de Nueva York. Si llueve en Boston, es probable que nieve en Maine, al menos de Portland para arriba. Allí se vivía la vida del campo, y yo era un chico de ciudad. El shock cultural para mí fue impactante. Se han hecho buenas comedias sobre esta misma situación, pero transcurrido algún tiempo dejó de parecerme divertido. Es un programa transformador creado por Werner Erhard en 1974. Yo hice la formación como se lo llamaba, en el Hotel Ramada, cerca del Aeropuerto Internacional de Logan, en diciembre de 1978. Después de sufrir una depresión que me debilitó durante 7 años y otra más, suave, durante los 7 años anteriores, el programa era exactamente lo que necesitaba. Me ofreció mi primer sistema de pensamiento. Esto a su vez me proporcionó una manera nueva y consistente de pensar e interpretar todo lo que veía, lo que me permitió superar la depresión en el plazo de 2 años. No era un curso de milagros, pero fue una buena educación mental impartida en un periodo de tiempo asombrosamente corto. Y además un excelente campo de entrenamiento para el curso. A lo largo de un periodo de casi 14 años, alrededor de 1 millón de personas hicieron la formación, como la llamaban sus fans. Aventuro que al menos 100,000 pasaron más adelante a estudiar un curso de milagros.
Durante la Convergencia Armónica de 1987, una mujer llamada Doris Lora también tomó una decisión. Se trasladó junto con su hija Cindy desde Ohio al soleado sur de California. Su otra hija Jackie ya estaba en la universidad y más adelante se reunió con ellas en California. Bajo la influencia de la actriz Shirley MacLaine, y como yo mismo en aquella época, Doris, una mujer brillante con 2 doctorados, uno en música y otro en psicología, se sintió impulsada a emprender una nueva vida entre los librepensadores del sur de California. Doris y su hija recorrieron en coche la mitad del país. Cuando atravesaban Texas, Doris se sintió agotada y casi sin fuerzas. No sabía si podría llegar mucho más lejos. Entonces gritó, «Por favor, dime si estoy haciendo lo correcto», y recibió respuesta. De repente una fuerza empezó a impulsar su coche hacia adelante. Fue como si Doris ni siquiera tuviera que conducir durante un rato. El coche recibía ayuda, igual que sus 2 pasajeras. El Espíritu Santo fortalecía la mente para llevar a Doris y a su hija a donde tenían que dirigirse. Mucho más tarde me fascinó descubrir que varias personas tomaban decisiones simultáneamente, a grandes distancias unas de otras, y que un día acabarían juntándose. Mientras Doris y Cindy se trasladaban, yo estaba en el proceso de cambiar de rumbo y orientándome hacia Maine, lo que a su vez iba a llevarme al lugar donde estaban estas 2 personas. El curso dice, en la salvación no hay coincidencias. Los que tienen que conocerse se conocerán, ya que juntos tienen el potencial para desarrollar una relación santa. Están listos el uno para el otro. Un curso de milagros. Es como si grupos de nosotros estuviéramos en las órbitas unos de otros, y aunque parece que nos movemos separadamente, estamos destinados a volver a encontrarnos, en otro lugar y tiempo, para desplegar nuestras relaciones y tener otra oportunidad de disfrutar de lo bueno de ellas, perdonar sus detalles negativos y vernos unos a otros como realmente somos. Después de la decisión que tomé en 1987, tardé 2 años en abandonar mi banda, porque había estampado mi firma en muchos contratos y tenía las actuaciones acordadas con 1 año y medio de antelación. Me trasladé a Maine el 1 de enero de 1990 para vivir allí los siguientes 17 años y medio. Durante ese tiempo, ni siquiera se me ocurrió la idea de vivir en California. Seguía soñando con vivir en Hawái. Hasta 2004, un año después de la publicación de La desaparición del universo, solo había hecho una excursión muy breve a California. Entonces, hice mi primer verdadero viaje allí. Recuerdo que mi anfitrión Tom me paseó por la avenida Ocean de Santa Mónica. Me gustó lo que vi. A medida que oteaba los alrededores, pensaba, esto es genial. Después de esa visita, Pursa en mi segundo libro me preguntó, ¿te ha gustado California? Cuando le dije que me había gustado mucho, ella dijo, bien, irás allí muchas veces. Disfruta. Ella sabía algo que yo ignoraba. Durante ese viaje me alojé en el Hotel Hyatt de Sunset Strip, que luego fue sustituido por otro hotel. Salí a dar mi primer paseo por Hollywood sin tener ni idea de dónde estaba ni a dónde iba. Solo sabía que me encontraba en el famoso Sunset Strip y me sentía anonadado por el simple hecho de estar allí. He sido un gran aficionado del cine toda mi vida. Ahora estaba en el lugar donde todo ocurría. Después de caminar calle abajo durante un rato, entré a un centro comercial y vi una tienda de Virgin Records. No sé por qué decidí entrar.
pero lo hice, aunque pensaba que una conocida tienda de discos no era representativa de la historia de Hollywood. Mientras caminaba por allí, mirando las selecciones de música y a la gente, vi a una mujer de pie en uno de los pasillos. Una intensa sensación de reconocimiento me atravesó. Era más bien bajita y delgada, con el pelo castaño y una cara preciosa. Me miró un momento, pero no conectamos. La miré fijamente durante casi un minuto. Después me sentí agradecido de que ella hubiera estado ocupada mirando el CD y no se percatara de que la miraba embobado. Sentí una intensa sensación de que la conocía, de que no era la primera vez que la veía, aunque sabía que no había sido en esta vida. Tal vez para la gente que me ha visto y oído hablar en público, sea difícil creer esto al día de hoy, pero durante casi toda mi vida he sido muy tímido. No era capaz de atravesar una habitación para dirigirme a una mujer, ni siquiera entraba en el ámbito de mis posibilidades. Y no me acerqué a hablar con esta mujer, pero nunca olvidé su cara. Quedó grabada en mi mente. A menudo pensaba en ella y me daba patadas a mí mismo por no haberle dicho hola. ¿Pero qué podría haberle contado? Creo que te conozco de antes, ¿de otra vida? Habría sonado como una pésima frase para ligar. Además, yo estaba casado. Pasó más o menos un minuto y la mujer se fue. 2 años después, hablé en Las Vegas, la capital espiritual del mundo. Ofrecí una conferencia para mi editor, Hay House, y después de la presentación firmé libros. Una mujer agradable se acercó para que le firmara el suyo. Era amistosa. Pensé que debía tener 60 y tantos. También sentí una conexión con esta mujer, aunque no podía determinar por qué. Me dijo cosas amables sobre mi trabajo e intercambiamos cumplidos. Era Doris Lora. Entonces ocurrió. La siguiente persona de la cola se me acercó y comenzó a hablarme. No podía creer a quién veía. Todo me llegó de repente. Supe que esa mujer era Tadeo, al que yo había visto en mis visiones de hace 2000 años. Supe quién había sido y quién iba a ser durante esta vida. También que será un hombre llamado Arten, uno de mis profesores que son maestros ascendidos dentro de 100 años y que era la mujer que había visto en la tienda de discos de Hollywood 2 años antes. Me dijo su nombre, Cindy Lora, y también que se dedicaba a la música. Vivía en California desde 1987, cuando se trasladó allí con su madre, procedentes de Ohio. Ella sabía, por la desaparición del universo, que yo también era músico, y me dijo que tenía un sitio web. No pensaba con mucha claridad y estaba un poco alucinado, pero traté de conservar la calma. No podía dejar que se marchara otra vez. Aunque no saliera nada de ello, al menos tenía que conocerla. Le pregunté si había algún modo de contactar con ella a través de su sitio web. Dijo que sí. Yo debía continuar firmando libros. Ella se fue con su madre, pero no se fue de mi mente. Me comuniqué con Cindy un par de veces por correo electrónico. Ella también estaba casada con un hombre llamado Steve. No obstante, a medida que nos fuimos conociendo mejor, los dos nos dimos cuenta de que nuestros matrimonios habían acabado. Cindy y yo no nos vimos muchas veces durante el año que siguió a nuestro primer encuentro. Pero después de que Karen y yo pidiéramos el divorcio y Cindy pidiera el divorcio de Steve, pedí guía al Espíritu Santo como hago siempre. La respuesta no pudo ser más clara. Le propuse a Cindy que buscara un apartamento en la zona de Los Ángeles
y que se viniera a vivir conmigo. El 18 de junio de 2007, volé a California y tomé la determinación de no volver a vivir en ningún lugar que quedara más al este. Cada estado tiene sus propias leyes de divorcio. En Maine, la pareja que se divorcia debe intentar llegar a un acuerdo. La idea es ahorrar tiempo y dinero al tribunal. Parte del proceso consiste en que ambos cónyuges y sus abogados tengan un encuentro con otro abogado llamado el mediador, o como yo prefería llamarlo, el árbitro. De modo que en agosto volé a Maine para encontrarme con Karen y los demás en una oficina de los juzgados de Lewiston, Maine. Fui el último en entrar a la habitación. El ambiente se notaba tenso. Karen parecía nerviosa y su abogada tenía aspecto de enfadada. El mediador abrió la reunión y después de dar las instrucciones empezó la trifulca. Karen y yo estábamos bien, pero no podíamos conseguir que nuestros abogados se pusieran de acuerdo en nada. Ocurrió que no era la primera vez que se encontraban. Se habían visto las caras antes y se podía notar el resentimiento entre ellos, especialmente por parte de la mujer de mediana edad que representaba a Karen. Mi abogado era un caballero más mayor y bastante sumiso, como un anciano estadista. Sin embargo, la representante de Karen era todo lo contrario. Después de que me acusara de permitirme comidas de 300 euros, en una ocasión invité a varias personas a una importante comida de negocios y pagué la cuenta, yo le pregunté cuánto dinero quería para Karen. Su respuesta fue, todo. No me parecía muy justo. Estaba dispuesto a dividirlo todo al 50%. En un estado como California, donde no se presupone que nadie sea el culpable, esta sería la práctica habitual. Pero en Maine, la ley prescribe que si has estado casado durante más de 10 años, alguien tiene que pagar la pensión compensatoria, aunque no haya niños. Como yo ganaba más dinero, fui el elegido. Seguía sin haber consenso en la sala y las trifulcas entre los abogados parecían inútiles. Transcurridas 2 horas, nos tomamos un descanso. Antes de llegar a Maine, Karen y yo habíamos planeado cenar juntos. Se lo recordé durante el descanso y ella seguía deseándolo. Durante el encuentro no se produjo ningún progreso y nuestro mediador sugirió que las dos partes deberían continuar intentando encontrar algún tipo de acuerdo en lugar de lo que hiciera un juez. La abogada de Karen no quería que ella saliera a cenar conmigo, pero nosotros dos acordamos reunirnos de todos modos aquella noche en Applebee's, el mejor restaurante de Auburn, Maine. Karen había sido estudiante del curso durante 2 años en la década de los 90 y ambos habíamos asistido al mismo grupo de estudio del curso en Lee, Maine, que aún es más pequeño que Poland Spring. A Karen le gustaba, incluso le encantaba, la gente del grupo de estudio, pero en aquellos momentos su corazón no estaba en ello. Era como si lo hiciera porque yo estaba involucrado. Después de algún tiempo desarrolló sus propios intereses y dejó de hacer el curso y de ir al grupo, excepto en ocasiones especiales como Navidad. Pero cuando yo me fui, eso cambió. Karen volvió al curso. Era como si yo hubiera tenido que irme para que ella volviera. Tenía que ser idea suya. Transcurridos un par de meses, me asombró lo profundamente que lo estaba entendiendo. Empezó a hacer el libro de ejercicios y a estudiar el Journey Through the Workbook, Viaje a través del libro de trabajo, de Ken Wapnick, una obra maestra. Experimentar este libro al mismo tiempo que el curso es como hacer el libro de ejercicios con Ken.
Él no solo explica las lecciones, sino que las correlaciona con las citas correspondientes del texto. Llevaría a los estudiantes al menos una década, si no más, a hacer esto por sí mismos. Ken, que conoce el curso como nadie, lo ha hecho para ellos. El perdón puede ser muy práctico. Cuando Karen y yo nos sentamos a cenar aquella noche, el ambiente era completamente distinto al que habíamos respirado en la sala de los juzgados por la tarde. En cuanto empezamos a hablar, me acordé del pasado, cuando salíamos a cenar y nos divertíamos sin hacer nada especial, aparte de estar ahí. Hablamos de los buenos tiempos. Recordamos a nuestra perra Nupei, que había hecho su transición unos 8 años antes, después de haber convivido con nosotros durante 15 años como un miembro de la manada. Nupei sabía cuál era su lugar en la manada. Yo era el líder, y si Nupei necesitaba protección, o la necesitaba yo, nos teníamos el uno al otro para respaldarnos. Si ella oía tronar, lo que la atemorizaba, salía corriendo y saltaba dentro de la bañera. Entonces mi tarea era ofrecerle seguridad y cuidar de ella. Karen era la segunda en la manada y Nupei consideraba que su deber era protegerla. Nupei me respetaba, pero si Karen y yo nos enzarzábamos en alguna disputa, Nupei se interponía para proteger a Karen, aunque ella no lo necesitara. Nupei sentía que de nosotros dos, su prioridad era cuidar a Karen. Era hermoso contemplar estas dinámicas y aquella noche Karen y yo disfrutamos al recordarlas. Los dos habíamos practicado intensivamente el perdón. Por eso aquella noche no hubo animosidad en la mesa. Al rato tuve lo que pareció ser una idea inspirada. Tomé una servilleta y anoté un breve acuerdo de divorcio. Entonces empujé suavemente la servilleta hasta Karen y le dije, ¿qué te parece esto? Ella respondió, no lo sé, ¿por qué no vienes mañana? Y hablamos de ello. Me resultó extraño ver a mi antigua casa. Aunque solo habían transcurrido 2 meses, parecía que habían pasado 2 años. Descubrí que cuanto más tiempo pasaba, menos significativo parecía. Las cosas que había hecho el mes pasado parecían haber ocurrido el año anterior. Las de hacía un año parecían de 3 años atrás. Allí estaba, de vuelta en el último sitio donde había vivido en Nueva Inglaterra, y parecía que otra persona hubiera vivido allí en mi lugar. Karen abrió la puerta y se mostró amistosa. De inmediato me dio un trozo de papel. Era un acuerdo de divorcio alternativo. Lo miré durante más de 1 minuto. Había un par de detalles que no me gustaban, de modo que los retoqué un poco. Le devolví el papel y le pregunté, ¿qué piensas de esto? Ella reflexionó durante 1 minuto y después me miró y dijo, de acuerdo. El aspecto práctico del perdón puede mostrarse de muchas maneras, o los efectos pueden no observarse en absoluto. El curso dice que el milagro, que es el tipo de perdón que viene desde un lugar de causa y no de efecto, puede producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. Si yo conduzco por la autopista en Los Ángeles y de repente alguien se incorpora bruscamente a mi carril, puedo olvidarme de mí mismo, sobre todo si no estoy de buen humor, y sacarle un dedo a ese tipo. ¿Y qué puede pasar si ese hombre tiene una pistola? Puedo morir. Si perdono, vivo. El resultado es muy distinto y muy práctico. No cambio el guión, determino las dimensiones temporales sin ser consciente de ello. En una de las dimensiones del tiempo, sigo vivo. En la otra, engroso la estadística de decesos causados por la furia de la carretera. En Maine, Karen y yo resolvimos en unos pocos minutos de charla lo que a los abogados les habría llevado 2 años arreglar. Tras llevarse de paso
buena parte del dinero. Más tarde a mi abogado le pareció bien el acuerdo. A la de Karen no le gustó, pero ella se mantuvo firme en su posición. Salí del estado al día siguiente, pero tenía que regresar al cabo de 2 meses. Incluso si resuelves tu propio acuerdo de divorcio, un juez tiene que aprobarlo y los empleados correspondientes deben archivar en los juzgados el decreto de divorcio. En realidad nunca sabes lo que va a ocurrir cuando vas a un juzgado. El juez puede revocar un acuerdo e imponer su opinión. En un tribunal, la opinión del juez es la ley, a menos que sea anulado más tarde. Regresé a Maine en octubre y me alojé en un hotel junto al río Androscoggin. La mayor parte de los lugares de Nueva Inglaterra, sean ciudades, montañas o ríos, llevan nombres de tribus nativas americanas o de ciudades inglesas. Ese río, que tiene el nombre de una tribu, separa a Auburn de Lewiston. Después de los indios, en Lewiston se asentaron los franceses, que bajaron desde Quebec. De hecho, Maine formó parte de Canadá. Luego pasó a Massachusetts antes de convertirse en un estado en 1820. Aquella noche di un paseo por un camino junto al río. Hacía calor para ser octubre en Maine y el aire fresco resultaba agradable. Entonces ocurrió algo que nunca me habría esperado. En el chamanismo, la noción de animales de poder es una creencia muy arraigada. La idea es que cuando un animal entra en tu espacio, según de qué animal se trate y de si tu actitud si su actitud es amistosa u hostil, representa una premonición de tu futuro a corto plazo, porque simboliza el tipo de energía que atraes hacia ti en ese momento. Yo siempre he creído en los signos y no los ignoro cuando se presentan. Mientras caminaba al lado del río, oí el graznido de un ganso. Después escuché a otro. Estaban detrás de mí. Había oído gansos antes, volando cerca de casa, en la colina del Roble Blanco, en Poland Spring, pero nunca los había visto. En un momento, los gansos me pasaron por encima a menos de 15 metros de altura. Mi impresión fue que estaban contentos. No estoy seguro de cómo suena un graznido feliz, pero parecía que se lo pasaban bien. Lo que hicieron a continuación me dejó anonadado. Estos dos gansos, que volaban juntos, de repente dieron un giro y saliendo volando exactamente en direcciones opuestas. Uno en línea recta a mi izquierda y el otro en línea recta a mi derecha. No podía creerlo, y el mensaje no podía ser más claro. Supe que al día siguiente el juez no solo aprobaría nuestro acuerdo de divorcio, sino que sería bueno para ambos. Karen y yo íbamos a volar en distintas direcciones, pero los dos seríamos felices. A la mañana siguiente las cosas fueron bien. El juez era un tipo amable y solo nos planteó algunas preguntas rutinarias. ¿Están seguros de que esto es lo que quieren? ¿Es esto lo que han acordado? ¿Han tomado drogas? A continuación, fuimos con la secretaria y ella archivó los papeles de modo que todo fuera legal. Pero Karen parecía triste. Cuando nos íbamos me dijo, «Ya tienes lo que querías, Gary». Esto hizo surgir en mí sentimientos de culpa. Pude ver cómo Karen aún sentía dolor. Entonces no me daba cuenta de que la ruptura de una relación larga a veces requiere pasar por los mismos estados de duelo que se producen cuando muere un ser querido. Al principio puede haber ira, después negación y otros estados que es de esperar que conduzcan a la aceptación final. Incluso si practicas el verdadero perdón,
Cualquiera de estas etapas puede volver a surgir de manera inesperada hasta que estén completamente sanadas. Karen expresaba su decepción y yo tenía que permitirlo. Aquella noche, aunque me sentí aliviado porque los procedimientos del divorcio habían terminado, pensé en lo que Karen había dicho. Sentía ganas de salir a beber. Entonces, Dios los bendiga, mis profesores se presentaron justo cuando más los necesitaba. Fue la visita más corta de la historia. Arten y Pursa raras veces me contaban algo sobre mi futuro personal, aunque en este caso les pareció bien hacer una excepción. No sé qué hubiera pasado esa noche si no se hubieran presentado, pero me sentí muy feliz de que de repente estuvieran sentados en la habitación del hotel que casualmente tenía un sofá. Arten: de modo que ya acabó. ¿Cómo te sientes? Gary: un poco raro. Estoy seguro de que saben lo que Karen ha dicho cuando nos íbamos. Pursa: no te preocupes, Gary. Mañana Karen te va a llamar y por la noche se volverán a ver. Tendrán una pequeña fiesta y van a quedar como amigos. Todo estará bien. Disfruta. Gary: ¿de verdad? Arten: así es, hermano. Nos vamos. Sé bueno. Me sorprendió que se presentaran y me sorprendió que se fueran, pero me sentí mejor. Me quedé viendo la televisión mientras pensaba lo asombroso que era que mis visitantes dijeran que Karen me iba a llamar al día siguiente. ¿Sería cierto? Sí, debía hacerlo. Mis profesores se habían ganado mi confianza. El manual para el maestro del curso enseña a desarrollar la confianza, pero no se trata de una fe ciega y religiosa. Yo le digo a la gente que el Espíritu Santo se ganará su confianza. Su experiencia les dirá que el Espíritu Santo está siempre con ellos, cuidando de su verdadero óptimo interés. Y a veces un símbolo del Espíritu Santo se mostrará en el mundo. Si éste es verdaderamente del Espíritu, entonces siempre se puede confiar en la realidad detrás del símbolo y en el mensaje que éste comunica. Karen me llamó al día siguiente y me preguntó cuánto tiempo iba a estar en la ciudad y si estaba libre aquella noche. Tuvimos una hermosa cena y acabamos tomando copas en mi habitación. Hacía años que no la veía tan relajada. Era como si le hubieran quitado una pesada carga de los hombros. Nos lo habíamos pasado bien y sentí que había comenzado una nueva fase de nuestra relación. No había acabado, simplemente estaba cambiando. 2 meses después, Karen me llamó para desearme felices Navidades. También tenía noticias. Se iba a vivir a Hawái. Después de experimentar un punto de celos al saber que ella disfrutaría el sueño de vivir en las islas antes que yo, me sentí feliz por ella. Sabía que desde la primera vez que las habíamos visitado en 1986, a ella le habían gustado tanto como a mí. Iba a comprar un departamento en Waikiki. La felicité y le dije que estaba sorprendido no tanto porque se trasladara a Oahu, sino porque se iba a separar de su madre. Su madre era su mejor amiga y Karen se iba a 5,000 kilómetros de distancia. Una decisión así requería determinación y valentía. Estaba impresionado. En cuanto a mí, sabía que estaba exactamente donde tenía que estar y que me estaba encontrando con la gente adecuada. Tenía trabajo que hacer en California, tal vez incluso en el Hollywood que tanto me había deslumbrado. No sabía cómo se desplegaría el guión, pero tenía que desempeñar mi parte. Sabía que afrontaría desafíos, siempre los hay, y como en todas las etapas de la vida, surgirían algunos retos inesperados. Y ocurrió que en febrero fui a Oahu a hacer un taller
organizado por mi agente, Jan, en la iglesia de la Unidad en Cabeza de Diamante. Unos pocos asistentes y yo acompañamos a Karen a cenar el día de su cumpleaños, el 13 de febrero. Parecía pacífica y contenta. En un momento dado, hicimos una broma previamente planeada. Alguien propuso un brindis diciendo: «Levanten sus copas». Tras esta señal, todos nos pusimos un par de esas gafas con nariz y bigotes de los hermanos Marx. Los comensales de aquel elegante restaurante se quedaron mirándonos. Fue divertido poder hacer el tonto sin preocuparse de lo que pensara la gente.